Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez a otro episodio más de En Vivo desde Behavioral Pills. Que dicho sea de paso, quiero darles una noticia y en este episodio creo que voy a hacer el cambio. Por mucho tiempo, por muchos episodios en el canal de YouTube lo hemos llamado En Vivo desde Behavioral Pills, pero en Spotify lo encontrarán como Behavioral Pills Podcast. Así que a partir de hoy estoy decidiendo unificar las marcas, los nombres. No sé por qué le puse En Vivo, me pareció divertido, pero ya creo que es momento, ahora que está creciendo, que tenemos más seguidores, que dicho sea paso, saludos me ha sorprendido el otro día que estuve viendo las estadísticas de quienes nos siguen, específicamente en Spotify. La mitad, yo pensé que mi público principal éramos peruanos, digamos, como que la gran mayoría, pero me he dado con que la mitad son peruanos y la mitad son extranjeros, son partes de Europa, de Latinoamérica, etcétera. Así que un saludo para todos los que están escuchando en diferentes partes ahora del mundo. Y por eso, para no confundirlos más, a partir de ahora el programa se va a llamar Behavioral Pills Podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Así que bienvenidos a un nuevo episodio más de Behavioral Pills Podcast. Y hoy vamos a tener un episodio muy interesante, un poquito hasta diferente de lo que habitualmente conversamos, con una invitada que hace mucho tiempo quería tenerla en el episodio, en los programas, en el programa, pero va a compartirnos una experiencia que estoy seguro que les va a servir bastante. Pero antes de presentarla, no se olviden de suscribirse al canal, ya sea en YouTube o en Spotify, porque cuando yo lanzo los episodios, lo lanzo en diferentes redes, pero no siempre te va a llegar, ¿no es cierto? El algoritmo a veces la muestra, a veces no lo muestra. Entonces, la mejor forma de estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en los canales es que el mismo canal te avise, ¿no? Entonces, si te suscribes en YouTube, por ejemplo, te va a llegar la notificación, si pones la campanita, de que ya hay un nuevo episodio del Behavioral Pills Podcast. Así que, habiendo dicho eso, ahora sí, vamos con nuestra invitada de hoy día. La persona que nos va a acompañar, la profesional, tremenda profesional que nos va a acompañar, se llama Corina Papuico, Cori para los amigos. Yo la conozco ya de hace varios años, de hecho, ahora vamos a conversar un poquito más con ella, pero ambos hemos compartido y seguimos compartiendo nuestra pasión por la psicología. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es la gerenta de comportamiento de consumidor que brinda servicios tanto para las marcas de BCP, Yape y Credit Corp, que son, digamos, el brazo financiero del grupo, uno de los grupos económicos más importantes en el Perú. Entonces, a quien tenemos aquí, vamos a tener aquí al frente, tiene mucha experiencia trabajando con la psicología del comportamiento consumidor y vamos a conversar acerca de cómo es que ha alimentado esa práctica. Justo ayer en una charla me preguntaban, oye, investigación de mercado, ¿no? Insights, Consumer Insights, ¿se puede potenciar con Behavioral Science? Y claro que sí. Y ahora justamente con Cori vamos a conversar un poquito más sobre eso, pero vamos de frente con ella. Así que bienvenida, Cori, al programa. De verdad es un gusto poder tenerte. Nos conocemos ya desde hace tanto tiempo, así que estoy feliz de poder tenerte aquí al frente, una compañera psicóloga que además, dicho sea de paso, compartimos esta pasión de la psicología al nivel no solamente pues de behavioral science y el comportamiento consumidor, sino también incluso desde un punto de vista de la psicoterapia, ¿no? Y del tratamiento uno a uno con las personas. Así que, Cori, cuéntanos un poquito sobre ti. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchísimas gracias, Choyos, en verdad contentísima y de que por fin después de, no sé, creo que hemos coordinado esto hace años, creo, ni Sí, siquiera demasiado meses, tiempo. es un montón. Sí. Y me parece genial que podamos tener este espacio juntos. Nada, como dices, compartimos la pasión por la psicología. De hecho, yo desde que tengo uso de razón, igual que tú, igual que varios que estudiamos psicología, es por qué la gente se comporta como se comporta, por qué hacen lo que hacen, a veces cosas que incluso pueden parecer ilógicas o irracionales y que terminan teniendo su propia lógica. Eso es como, no sé, matriz de por qué estoy donde estoy y por qué me encantó la psicología finalmente. Entonces, nada, me encantadísima de estar aquí, de contar un poquito de lo que hacemos y tal cual, o sea, y para que veas a dónde llega la curiosidad de la psicología, ahorita estoy estudiando esta maestría en psicología de la salud y estilos de vida, donde también creo que hay un montón de chamba que se puede hacer a nivel behavioral, o sea, creo que ahí hay mucha oportunidad de extender esos conocimientos y el proyecto que tienes de terapia corporativa que me parece necesario, vital, en un mundo en el que de repente lo humano a pesar de que es tan crítico, no lo vemos, me parece súper necesario espacios como ese para ver que en efecto las emociones, lo humano, la vulnerabilidad, todo esto es una transformación importante que se está dando, creo, a nivel generacional de lo que significa liderazgo y
trabajar en general. Entonces creo que está Totalmente. lindísimo lo que haces también por ahí. Buenazo, te agradezco ahí que me hayas lanzado mi cherry. Efectivamente, para los que nos escuchan, además de Behavioral Pills Podcast, tengo otra marca que acabo de lanzar, que es Terapia Corporativa, que tiene su propio podcast, que adivinen cómo se llama, Terapia Corporativa Podcast. Soy muy creativo en ponerles nombres a mis podcasts. Entonces, efectivamente, lo que dice Cory es súper cierto. El tema de la psicología, en mi propio descubrimiento a lo largo de los años, es justamente eso, te vas metiendo en este hoyo que no termina nunca de entender por qué y cómo nos comportamos. Y lo que me ha pasado a mí con Behavioral Science, con Behavioral Design, me ayudó a explicar mucho, pero ya con la psicoterapia y tú misma también en tu propia formación que digamos, has llevado y que también experimentas como líder, hay mucho más que todavía se puede explicar, ¿no? Entonces, la psicoterapia yo siento que ha sido para mí un siguiente nivel de profundidad en la psicología. Pero lo que me encanta tenerte aquí, Cori, es que en tu rol, digamos, tú te dedicas y te has dedicado por muchos años a entender el comportamiento consumidor, incluso antes de descubrir lo que son las ciencias del comportamiento, igual como me pasaba a mí en su momento cuando también tenía un rol similar. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución de tu experiencia, no solo como psicóloga, porque quizás muchos nos están escuchando y dirán, no, pero yo no soy psicólogo, yo no soy psicóloga, quizás yo Sí. no puedo haber vivido los mismos pasos que Cori, ¿no? Pero fuera de ser psicóloga, ¿cómo ha evolucionado esta capacidad que ustedes han tenido en el banco para entender el comportamiento? Porque la gran pregunta de todo esto es, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué la gente en banca, no? ¿Por qué la gente no ahorra? ¿Por qué la gente no saca tarjetas de crédito, etcétera? Entonces, ¿cómo evolucionó esto a lo largo del año? Tienes mucho tiempo dedicándote a esto. ¿Y cómo es que las ciencias del comportamiento sientes que te hayan impulsado, te hayan reforzado? ¿Cómo las descubriste en este proceso? Ay, buenísimo. De hecho, el descubrimiento de las ciencias del comportamiento viene un poquito más atrás. Sí, fue definitivamente, o sea, en este proceso de hacer las tesis, un amigo mío que también o sea, está metidísimo en temas de ciencia del comportamiento, pero la verdad es que su vida ya se fue para sostenibilidad. Ujú. Ian, ¿y así lo conoces? Bueno, Ian Claro, me por dijo, supuesto. ¿cómo no vas a saber que el que acaba de ganar el premio Nobel es un psicólogo? Y yo, totalmente desubicada, yo averigüé de eso y ahí me di cuenta que existía toda esta rama de, oye, en verdad la psicología está empezando a cobrar fuerza o a ser mirada en un espacio en el que todo era como mucho más racional, Ujú. justo en línea con lo que conversamos. En ese momento no tenía ni idea de cómo iba a impactar en mi día a día, pero sí dije, oye, me encanta. Entonces de ahí comencé a curiosear, a leer uno que otro libro. Dan Ariely, que fue como Mm. lo primero que leí, el Predictably Irrational, claro. Irrational, ese, Ujú, que ese fue el ujú. primero que leí. Este, que yo dije, oye, sí, o sea, la psicología está en todo. O sea, donde hay un ser humano, hay psicología. Entonces, más allá de ser psicólogo o no, que me parece súper válido, creo que el que tengamos esa curiosidad, cualquiera que esté dedicándose ahorita a temas de behavioral, que tenga esa curiosidad de entender lo que está en la mente del otro, lo que está, o los procesos que hacen que una persona decida como decida, en Ujú. verdad va a colaborar y va a contribuir muchísimo con una curiosidad obviamente respetuosa, sabiendo que yo también voy a tener sesgos, me parece que contribuye muchísimo a la construcción de la disciplina. Pensando sobre todo en eso, ¿no? Porque, claro, o sea, mi proceso con behavioral nace ahí y lo incluí medio como todavía no tenía idea de cómo funcionaba, lo incluí así como tapando cositas cuando hice mi tesis, que era más de temas de estereotipos, o sea, por qué la gente vota por quien vota, basándose a veces en contextos de baja información, tomamos Ujú. decisiones que parecen irracionales, pero tienen su propia lógica. Y en parte de ese proceso encontrábamos como que hay variables de estereotipos de sexo, edad, etnias que pueden intervenir y ahí hay un cachito de entender esos sesgos, por ejemplo. Entonces Totalmente. comienzan a aparecer, o sea, como que el destino, como a todos nos ha pasado en algún momento en psicología, pero si no estás en psicología, también te das cuenta que empiezan a aparecer lógicas de por qué la gente reacciona o se comporta como comporta en un mundo X. Y bueno, en paralelo yo empecé a hacer investigación de mercado y ahí te juro que en ese momento no lo vi, no lo vi para nada. O sea, yo seguía haciendo mi investigación de mercado como mi proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, estaba aprendiendo a investigar. Entonces, no lo vi hasta que justamente antes de trabajar en BCP, yo estaba trabajando en una empresa de consumo masivo y ahí en realidad aprendí un montón y ahí sentía que muchas de las decisiones de nuestros clientes en ese momento eran como muy difíciles de captar y de entregarle al equipo de marketing.
Entonces dije, estaba enseñando con mi amigo Ian en la universidad y dije, oye, esto que estoy aprendiendo acá, vamos a ver cómo se hace algún tipo de match y lo metí en algún par de análisis, pero así como timidito. Pero cuando entré a banca, que fue ya en el 2017, ahí dije, aquí está todo lo que se puede hacer. En ese momento, cero, o sea, no había averiguado lo suficiente, te juro. Entonces, 2017, se lo comenté a mi jefa en ese momento, a Irene, y me dijo, oye, pero hay que meterlo. Y yo no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, comencé a averiguar y entonces ahí aparecieron como referentes en el mercado donde sí se decía que se estaba empezando a utilizar las ciencias del comportamiento para la toma de decisiones de por qué la gente elige las cuentas que elige o cómo eliges en general tu relación con tus finanzas. Entonces, ahí creo que fue como el, wow, esto tiene bastante cosilla, o sea, como terrenito ahí para ser como cerdito en la mugre y como que Tal cual. aprovechar de sentir esa sensación que es esta satisfacción de la curiosidad que tenía ahí dentro. Entonces, en verdad, como te digo, ya más lo que sigue, y creo que justamente, no sé si ayude de repente a alguien que, o sea, creo que ahorita, como están las ciencias de comportamiento y por la chamba, por ejemplo, que tú haces con Behavioral Pills, creo que ya existen marcos, ya existen cursos, ya existen como incluso temas concretos donde yo ya puedo decir, aquí puedo usarlo. Pero en ese momento era un poquito más acuoso desde lo que había en Perú al menos. Y bueno, en ese momento justo empezamos uno de nuestros primeros estudios con Behavioral. Bueno, para poner un poquito de contexto, claro, me dedico a ver comportamiento del consumidor, como se llama mi unidad, pero hacemos investigación. Entonces nos dedicamos a profundizar por qué la gente hace lo que hace, siente lo que siente, decide lo que decide. Nos dedicamos incluso a dimensionar esas emociones, sensaciones, lo que encontremos, para ofrecerle al negocio los lineamientos, los insights que necesite para que ellos tomen decisiones informadas considerando al cliente en el centro, ¿no? Ese es un poco el espíritu de mi equipo. Yo no voy a realizar de repente el piloto, yo no voy a ejecutar la acción, pero sí colaboramos en que la decisión que se tome tenga este conocimiento del ser humano, ¿no? Finalmente, estos insights más humanos que estén presentes en la mesa para ser cliente céntricos, ¿no? Para que es uno de los valores importantes del lugar en el que trabajo ahora. Y de hecho, el camino ahí ya se tornó como muy complicado al inicio porque había que sustentar y sin complicar a la gente. ¿Cómo le decimos a alguien que estas decisiones que está tomando el cliente están basadas en sus sesgos? Entonces teníamos que hacer como mini capacitaciones cuando hacíamos algunas presentaciones y hacíamos como una laminita diciendo, oye, esto está basado en Behavioral Sciences, donde existen sesgos, que es lo que influye en el comportamiento y en la decisión de los consumidores. Y si aprendemos a entender esos sesgos, podemos entender mejor a nuestro cliente y no pensar que es un cliente como que está tomando decisiones que aparentemente puedan no ser tan lógicas, ¿no? Sobre todo en un mundo financiero, donde todos son como mucho más lógicos, hay un montón de economistas, hay financieros, hay gente que sabe tomar decisiones súper racionales, gente súper capa, entonces nos costó mucho eso. Creo que también lo que ayudó puede ser el encontrar personas que estén convencidas. Hay ahí por ahí sus líderes visionarios a lo largo del banco, donde te dicen, oye, no, sí, aquí yo veo oportunidad de entender esto. Aquí yo creo que tendríamos que meter más de esto, pero el cómo era lo que costaba, porque no existía todavía una disciplina extendida como de cómo vamos a pasar a la acción, ni cursos a la mano. Entonces fue como un camino medio acuoso, por así decirlo. Claro. Pero creo que, nuevamente, a lo que nos gatilló fue la curiosidad, lo empezamos a meter en las investigaciones que fueran necesarios, donde había que entender por qué la gente decía lo que decía del banco o había vivido lo que había vivido el banco, y para mí en ese momento era más como un meter psicología a la chamba del día a día típica de investigación de mercado. Entonces, le daba profundidad, le daba accionabilidad también, porque te dejaba más o menos por dónde estaban los tiros, y ayudaba sobre todo, yo estoy dentro del área de marketing, entonces ayudaba sobre todo a que el equipo de marketing tomara decisiones de, oye, estas cosas son las que tenemos que trabajar para mejorar la relación, la percepción con la marca. Entonces, en realidad ahí eso fue como, creo que el resumen del camino. Ahora ya es otra historia, pues ahorita ya hay metodología, hay como muchas más cosas para hacer y muchas cosas para integrar, pero sí, es como que súper chévere.
Me encanta. Y sabes que me ha gustado ahora una de las últimas cosas que decías, el tema de que te dio profundidad o accionabilidad, ¿no? Creo que esas palabras son muy importantes, especialmente la de accionabilidad, ¿no es cierto? Porque me imagino que quizás la experiencia para ti puede haber sido similar a la que yo tuve también cuando jóvenes hacíamos investigación de mercado, que siempre el reto era cómo hacíamos que nuestros clientes, las áreas, etcétera, ¿no? Pudieran poner en práctica los hallazgos que teníamos. A veces los insights sonaban súper chévere en el papel, muy vistosos y muy marqueteros, pero la gran pregunta que a veces yo recibía ya, ¿y qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿en dónde lo aplico? ¿No? Entonces, en mi experiencia, cuando ya comenzaba a utilizar modelos, cuando utilizaba esos principios psicológicos que decía, ok, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, ¿no? El tema de tu tesis, ¿no? ¿Por qué la gente vota por un candidato teniendo todas esas evidencias de que el candidato nada que ver, lo que fuese? Y tú pudieras decir, bueno, hay un sesgo me invento ya, porque no sé si habrá salido ahí asociado, pero pongámosle influencia social, ¿no? Formas parte de un grupo de personas que están, digamos, abocando por un candidato y tú en tu incertidumbre y no te interesa demasiado el tema, te dejas llevar por lo que las demás personas están diciendo, ¿no? O podría haber otro fenómeno como ¿no? la famosa teoría de la identidad social, ¿no? Es como que, oye, ya, si yo considero que las personas que somos como nosotros, ¿no? Lo que pasa muchas veces en las elecciones peruanas y ahora último en los Estados Unidos, ¿no? Hay un nosotros y hay un otros, ¿no? ¿Por quién vota el otros? Ok, yo no voy a votar por ese. No importa lo que diga, no voy a cambiar mi opinión simplemente porque es el candidato del otro grupo, ¿no? Del exogrupo, ¿no? Entonces, esas explicaciones profundas luego se vuelven accionables, porque cuando ya entiendes que hay un fenómeno como el endogrupo y el exogrupo, cuando sabes del tema, puedes proponer soluciones o puedes proponer ideas que accionen sobre esas reglas y no ir por los mismos caminos de siempre, de decir, ah, ya, vamos a hacer entonces una campaña de publicidad para que la gente cambie de opinión, porque así no estás cambiando de opinión porque no por un tema racional, sino por un tema más social y emocional, ¿no? Entonces, me parece súper interesante lo que mencionas y cuéntame, Cori, en ese caso, en la práctica, ¿no? ¿Qué has podido, digamos, aplicar a modo general? No me tienes que contar al detalle porque a veces hay secretos de Estado que no podemos revelar a nuestras empresas, obviamente. Y digamos, justamente como te digo, oye, hay teorías, hay modelos, hay marcos. ¿Qué es lo que más, no te solo te voy a decir qué es lo que más te gusta, qué es lo que más utilizas, qué es lo más práctico que te ha servido en tu trabajo de research? Porque tú te dedicas mucho al diagnóstico, que para mí es la parte más divertida, dicho sea de paso. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que más utilidad le has encontrado de que quizás las personas que nos escuchan podrían decir, ah, man, ya chévere, estas herramientas a lo mejor le voy a dar una mirada más? Sí, justo por ahí, o sea, ahí fue, lo que acabas de decir creo que fue clave y fue un antes y un después en cómo estábamos aplicando behavioral. Como te decía al inicio, yo estaba aplicándola como podía. De hecho, fue chévere porque ahí, no tan al inicio, de repente ya teníamos un añito entrenando con estas cositas y María Fernanda Valdés practicó con nosotros. Y ella también Claro. tenía ese ojito. Yo dije, ya vamos a hacer esto. Y le metía, por ejemplo, a los análisis, le metimos esto sin decir demasiado, porque no es nada confidencial, le metimos un cachito, por ejemplo, de psicología de colas a un diagnóstico que teníamos que hacer de una agencia, ¿no? Para levantar Ujú, la mano sobre cierta estrategia. Entonces, en realidad, cositas así donde metíamos. Pero creo que cuando se marcó un antes y un después fue justo cuando dijimos, oye, creo que tenemos que aplicar estos modelos y hay que ver, ya, eso es otro cantar que también lo recomiendo para quien vaya a empezar a aplicarlo. Hay que elegir el modelo, desde mi punto de vista, conocer tu cultura organizacional y escoger el modelo que mejor le calce a tu cultura, porque existen de modelos, ¿ya? Y todos son muy buenos y cada uno tiene su misión y su función, y tú como experto puedes decidir cuándo usar cuál, pero ujú. para comunicar a la interna no puedes usar lo mismo que uses de repente incluso para hacer el diagnóstico. Eso es algo al menos que en mi experiencia me ha dejado esta sensación. Para mí, el que es más fácil de explicar a la organización, de que cualquiera te lo compre y que sea como muy claro lo que está detrás cuando haces un diagnóstico comportamental, por ejemplo, fue el combi, Ujú. ¿no? Es parsimonioso, es súper práctico, son pocas variables y además están igual metidas varias de las variables que tú también vas a revisar como experto, pero no tienes que decirlas todas. Ahí también fue uno de los, como te digo, marcó un antes y un después. Yo creo que algo que ayudó muchísimo fue la incorporación de modelos a la hora de hacer análisis, donde el combi creo que fue el que mejor nos dio
a la hora no solo de analizar, que también ayudaba, pero ahí en analizar incluso yo te diría metería otras cosas, eso no se lo tienes que contar a tu interlocutor, al Ujú. interlocutor ya le cuentas, al menos lo que nosotros hemos hecho es ya contarle solo el combi. Entonces ya esto, hacer todo un trabajo de análisis de backstage y luego contarlo en súper simple para que la gente lo pueda como recibir más fácil y no esté cuestionando cosas, porque a veces pasa, como te digo, en el lugar en que trabajo, la cultura organizacional es bien de, quieren tener todo súper claro y cuestionarlo todo, que es parte del proceso. Y al momento de cuestionar, claro, si das demasiado detalle se presta como a que se confunda. Ujú. Entonces, mejor como parsimonioso, claro, directo y ayuda muchísimo a hacer esa entrega del delivery de la información. Es mucho más fácil para tu interlocutor saber qué es lo que tienes que accionar, por dónde van los tiros, qué es lo que le duele a mi cliente, qué es lo que necesita mi cliente y qué tengo que hacer yo, ¿no? Para hacerme cargo. Entonces, en verdad yo creo que tal cual el modelo marcó un antes y un después. Otra cosa que marcó antes y un después, eso también lo aprendimos en el camino, porque nosotros así bien chancones, poníamos en los informes los nombres de los sesgos. Ujú. ¿Ya? Y yo feliz, pues, porque te digo, ay, esto es un zero price effect, y esto es un tal. Entonces yo contentísima porque es como así funciona en mi cabeza. Claro. Pero no funciona así a la hora de entregar el delivery. O sea, ¿cómo se hace más accionable si lo entregas en un modelo parsimonioso, pero también si no le explicas demasiado lo que está detrás, sino de frente vamos a esto es lo que necesita tu cliente, estas son las cosas que se pueden realizar y tú tener de backstage lo que Claro. necesites de conocimiento de cuáles son los sesgos que operan detrás. Entonces creo que eso para mí fue también como una cosa reveladora porque nosotros en investigación de mercado estamos acostumbrados a ser muy transparentes de yo Ujú. he llegado a estas conclusiones y estas son todas las cosas que he analizado para llegar acá. Pero creo que aquí toca es, guardo esto como anexo, si me preguntas lo abro, pero te cuento nada más lo que te interesa, ¿no? Entonces, eso fue también, creo, algo que ayuda y justo creo que puedo comenzar a adelantar la conclusión, pero para mí las behavioral sciences en general, el research, todo lo que se haga incluyendo esta mirada de psicología, le da ese plus que es como una especie de mini evolución a la parte de la investigación. Sea o no sea que va a terminar en una intervención específica, incluso si termina solamente en una mirada de voy a tomar ciertas decisiones para la estrategia, ayuda Ujú. muchísimo. Entonces, creo que es una mirada completa, o sea, luego de ahí hay que hacer obviamente algún tipo de intervención para mover ese comportamiento, porque es mucho más directo en la evidencia, pero creo que desde la investigación y la estrategia tiene un aporte que contribuye justamente a enriquecer esta mirada que ya de por sí se hace desde el research. Entonces, creo que es en donde estamos parados hoy en mi equipo. También acompañamos y hemos acompañado procesos sobre todo yo, como te decía, estoy dentro del área de marketing y ahí hay un área que se dedica específicamente a ayudar temas de educación, salud financiera. Entonces, ahí ya hemos ayudado y hemos acompañado intervenciones. Ellos se encargan de hacer la intervención, pero nosotros nos aseguramos que los principios sean respetados a lo largo del proceso, revisamos que estén como parte Bueno, de lo que se cuida y con eso empujamos. También hemos hecho estudios, no sé, pues a nivel comportamiento del colaborador, pero como que, como te digo, ¿no? Luego es como que hay que hacer el acompañamiento, toca como ponerse de la mano o buscar un especialista que te ayude a hacer ya la parte de diseñar la solución, generar algo específico para llegar a una acción concreta. Pero en realidad creo que hay muchísimo, muchísimo valor en este tema de profundizar el entendimiento, en hacer la investigación más atractiva, en que te dé las herramientas, el contenido conciso, que sea simple, que y que aumente esta sensación de o sea, puedo accionar sobre los insights que me das. Nuevamente, siempre los insights son accionables, yo sé, pero en este caso en particular le da un twist psicológico y de profundidad que normalmente a veces siento que a veces perdíamos en el mundo de investigación porque nos íbamos ya de frente a negocio. ujú. Entonces aquí le das un poquito más de humanidad. Entonces creo que está, o sea, a mí me apasiona muchísimo y me parece sumamente divertido. Me encanta lo que cuentas porque creo que hay un punto de vista que normalmente perdemos y muchas personas cuando me preguntan sobre, no sé, potenciales alumnos o algo y me dicen, tengo que ser psicólogo o psicóloga para dedicarme a esto y te escucho y me hace mucho sentido que la respuesta ahora con mayor razón es no, porque mucha gente cree que ser psicólogo o psicóloga te da una tremenda ventaja. Yo creo que vamos, es bueno saber las cosas que ya vemos y las refuerzas y tienes ese chip, ¿no? Psicológico sobre cómo mirar el comportamiento, pero en la práctica lo que tú has mencionado es súper cierto.
los psicólogos hemos sido formados como científicos sociales, ¿no es cierto? Y como científicos estamos acostumbrados a que si vamos a decir A, tenemos que sustentar toda la evidencia de por qué hemos dicho A y traer nuestra bibliografía de todas las referencias que hemos leído para dar ese sustento de A. Pero cuando vas a los negocios, como tú bien dices, Cory, quieres trasladar todo ese estilo de comunicación, ¿no? Y le dices a un gerente, sí, voy a proponer eso y le mandas todo el chorro de principios y elementos y quién dijo y el autor y que fue citado en el libro tal y a veces eso no sirve, ¿no es cierto? O sea, al negocio no le interesa, lo que le interesa es que realmente le ayudes a generar negocio, ¿no? Entonces, eso que has aprendido sobre cómo incluso comunicarlo, y coincido contigo, Combi es una herramienta demasiado sencilla de entender, de comunicar, o sea, no tienes que dominarla para entenderla. Igual es compleja en el sentido de la aplicación y para eso tienes que practicar, pero efectivamente cuando ya tienes hallazgos, y yo me acuerdo cuando me presentaste en el Talking, no me acuerdo qué año fue, Talking 18, 19, ¿no? 19, algo por ahí. 18, sí, por ahí. Sí, por ahí uno de esos que estuvimos ahí compartiendo escenarios y que presentaste justamente una intervención que hicieron, o más que una intervención, una propuesta, ¿no? De cómo podían trabajar. Me acuerdo que eran temas de agencias, ¿no? Las agencias físicas en el banco, donde habías hecho justamente el análisis utilizando Combi. Y más allá, lo que yo siempre digo, ¿no? Más allá de que Combi, qué información te va a dar, te permite organizar y poner las cosas en un orden de tal forma que se ve muy claro en dónde tienes que accionar, ¿no? En dónde está el problema, dónde debo enfocar mis recursos para resolver el problema que tengo, ¿no? Entonces, coincido contigo en que esta es una herramienta bien poderosa y que ayuda bastante a no solo ejecutar, pero también a comunicar y transmitirle a la gerencia, ¿no? Digamos, pensando ahora en tu equipo, ¿no? Porque tú trabajas con un equipo de chicos muy talentosos que están constantemente analizando y trabajando justamente esos varios proyectos que manejan. Además, yo sé que conocemos de la par, que dicho sea paso, mencionaste a Maffer como tu practicante. Para los que no se acuerdan, no saben, tenemos un episodio con María Fernanda Valdés, que hoy es una top behavioral scientist en Londres y todo lo demás, pero miran, comenzó su carrera justamente practicando en el equipo de Cori, así que un excelente semillero y de psicólogas que tienes, Cori. Pero, ¿qué es lo que buscas en alguien para tu equipo? Por ejemplo, muchas de las personas que nos escuchan son chicos y chicas jóvenes que están, digamos, buscando oportunidades, quieren desarrollar habilidades, skills que puedan poner en práctica en equipos como los tuyos, ¿no? Es decir, de profesionales que ya tienen experiencia, quieren aprender de ti y quieren ver en la cancha cómo se aplica. ¿Qué es lo que más te fijas o qué es lo que más buscas cuando estás buscando a alguien para tu equipo? Ahí creo que justo lo que dices, ¿no? Más allá de psicología o no psicología, o sea, con que tengas esta curiosidad, este hambre de entender el comportamiento humano, que esté obviamente alineado a tus valores, ¿no? Y todo lo que sea necesario para que eso suceda, creo que es como un must. O sea, esta curiosidad de no solamente quiero entender, sino quiero saber también qué factores, o sea, poder analizar esta capacidad de cruzar variables, de encontrar estos insights donde normalmente no los vemos, también va por ahí. Entonces es curiosidad, análisis, y le agregaría algo que alguna vez un jefe mío dijo, jefe y profesor además, que dijo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo me quedé como, wow, esa frase resonó muchísimo en mí. Hay veces en las que yo hoy misma no tengo sentido común para algunas cosas y algunas cosas las tengo súper bien mapeadas, pero pasa, ¿no? Que el sentido común es necesario, no en el sentido de que vamos a confiar solamente en intuición, porque por algo el behavioral science es ciencia y está perfecto que lo usemos como tal, pero creo que a veces amerita este criterio de darte cuenta cuando una variable es más relevante, cuando una variable no es relevante. Sí toma parte de nivel de análisis, de saber, de curiosear, pero creo que la base de todo está, o sea, en la base de todas estas tres cosas que te digo está la curiosidad. O sea, creo que con una buena curiosidad, con un buen, o sea, no es curiosidad de que, oye, ¿qué es eso? Sino es curiosidad de realmente profundizar. Es curiosidad de darme cuenta de qué es lo que está detrás, de cuáles son los insights que puedo tomar de ahí, de esos insights, cuál realmente va a ser, o sea, me ha pasado esto, ¿ya? Y los chicos de mi equipo tienden también esta tendencia, medio que van contándote cosas y van juntando los puntos y te vas Ujú. dando cuenta que no es una curiosidad de aquí, sino que te vas dando cuenta que son tres variables y una más que son las que pueden impactar. Esa capacidad es súper, creo que divertidísima de encontrar.
Pero básicamente es curiosidad, una curiosidad profunda. Sí, con sentido común, criterio, que yo creo que también nace de la curiosidad, y un buen análisis que acompaña la curiosidad, pero la palabra es curiosidad. Me parece bravazo porque me haces pensar que es claro, como que si esta fuera una planta, ¿no? La persona fuera la planta, es como que la curiosidad va a ser esa semillita y y el agua que le vas a regar, no sé, la tierra, el abono que le vas a poner, son los cursos, son las capacitaciones que lleves, pero no tienes que llevar cierto tipo de curso, no tienes que venir de cierto tipo de carrera, porque lo bonito de la psicología, y seguro te ha pasado muchas veces, es que mucha gente me la cruzo cuando se enteran que soy psicólogo y me dicen, ay, a mí siempre me hubiera gustado estudiar psicología. Cuando escucho eso, yo siento que esa persona tiene esa curiosidad, ¿no es cierto? Porque el que te dice que le hubiera gustado estudiar psicología, lo más probable es porque se ha preguntado a sí mismo por qué actuamos de la forma en la que actuamos, ¿no? Entonces, esa curiosidad, ¿no? Ese gusto por entender, creo que coincido contigo, es muy valioso, ¿no? Entonces, si eso lo riegas con cursos, capacitaciones, aunque no vengas de la ciencia del comportamiento, pero las llevas, no es rocket science, no es imposible de entender afortunadamente, ¿no? Entonces, buenísimo, Cori, me encanta cómo vas por ese camino. Y cuéntame, ¿cuáles son los planes, cuáles son los proyectos que tienes ahorita en mente en términos de comportamiento del consumidor? Es decir, ya has llegado, tú decías al inicio, no sabíamos nada y te entiendo perfectamente, todos hemos estado allí. Voy a aprovechar en además anunciar ahora sí públicamente que espero que este año también se venga el libro que he estado escribiendo por el último año y medio, que lo publiqué justamente en LinkedIn, justamente por eso, porque me hubiera encantado pues tener un libro que me explicara un poquito, porque Dan Ariely es súper chévere, pero Dan Ariely te habla sobre experimentos que ha hecho, principios psicológicos, igual si lees Nudge de Richard Taylor, son libros muy simpáticos, pero no te explican un paso a paso, ¿no? O una metodología de qué hacer. Entonces, em, a lo que iba con esto es, antes no había nada, ahora se está desarrollando, ya ustedes han desarrollado su propia capacidad interna para aplicarlo en el research, en el diagnóstico. ¿Qué se viene para ti, Cori? ¿Cómo ves hacia dónde viene? Porque el mundo de la investigación de mercados como tal, con ese término, tiene años, o sea, años de años, ¿no? Y tiene mucho valor todavía por entregar. Como cabeza de un área tan importante, tan estratégica para un banco, tan importante también, ¿a qué estás mirando? ¿Qué te gustaría que ocurra de aquí dentro de 5 años en la forma en la que aplicamos digamos, los conocimientos sobre el comportamiento del consumidor? En realidad, qué bueno que lo comentas. Justo es una cosa que veníamos conversando en el equipo. Sí siento que la industria de investigación de mercados viene evolucionando, que capta como obviamente tendencias, que si la IA, varias de las Ujú, agencias también han captado design thinking, varias de las agencias han captado incluso temas de análisis de data. Entonces, porque en realidad, claro, ¿qué pasa? Las organizaciones están buscando soluciones, están buscando insights, están buscando lo accionable y eso obviamente tenemos ahorita gente súper talentosísima viendo temas de data donde obviamente ya ves el comportamiento, o sea, ahí tienes la capacidad de no solamente entender el comportamiento, que eso ujú. el por qué te lo puede dar la investigación, sino es ver el comportamiento. En data dura, en big data, donde ya ni siquiera tienes que cuestionarte con el mínimo margen de error porque estás viéndolo realmente. Entonces, creo que la oportunidad ahí está en esas sinergias. Está en esa sinergia porque la data te puede decir el qué del comportamiento, pero de repente el por qué no, porque puedes encontrar comportamientos que parezcan irracionales. Puedes Exacto. encontrar una tendencia que vaya por acá, otra que te está yendo totalmente en el sentido contrario y ahí hay un insight. Y ahí estamos los investigadores de mercado y ahí estamos los curiosos del comportamiento humano, que con ya análisis, ciencia, lo que tengas a la mano y las herramientas, los cursos que puedas tener, puedes aportar a entender el porqué de esa tendencia rara, de esa contradicción, o sea, todas estas cosas esconden justamente un insight porque hay algo que la data te está diciendo que la data misma, por su naturaleza, no te puede revelar. Y entonces ahí entramos los expertos en comportamiento del consumidor, llámese psicólogos, curiosos, humanos, quien necesiten. Y creo que hablamos de eso. O sea, creo que yo veo un mundo de investigación con mucha mayor sinergia con data. O sea, hoy día tenemos
como comunicación, por supuesto, pero Ujú. yo veo algo que sea como mucho más integrado, ¿no? Algo que en realidad permita que el conocimiento fluya entre los diferentes grupos que puedan tocar al cliente, conocer al cliente o incluso diseñar también para el cliente. O sea, ya cuando llegues a toda esa mirada como mucho más macro, deberíamos poder fortalecer no solo el conocimiento de una organización en particular, sino también creo el conocimiento del ser humano. Entonces creo que son cosas así que vienen y que tendrían que venir con mucha mayor colaboración, pero no colaboración de te doy la mano, comparto, sino Ujú. sinergia. O sea, realmente que Claro, todas las cosas confluyan como en un mismo aparato y den un valor adicional. Juntos somos más que separados. Esa es un poquito totalmente. la visión, ¿no? Que siento que es parte de lo que a dónde vamos. Creo que mencionas algo bien importante, porque de lo que yo recuerdo, cuando bueno, Data Science ha ganado mucho territorio en las empresas, obviamente, por el valor que traen, es muy importante. Pero efectivamente, como dices, a veces da miedo mirar la data, ¿no? Porque miras la data y te das con unas cosas rarísimas, unos comportamientos rarísimos. O sea, tú dices, pero ¿por qué? O sea, y la pregunta es, ¿pero por qué, no? O sea, uno cree que cuando mira la data va a encontrar todo bien ordenadito y que de pronto, sí, la gente se comportó de una forma, no. A mí me pasa con mis propias redes, ¿no es cierto? O sea, mi data equivalente sería pues mirar todas las estadísticas que me brindan esas plataformas. Yo digo, pero ¿por qué este episodio, no X, que en teoría pensé que iba a ser sumamente poderoso, no funcionó? Y este de acá que no le echaba, o sea, como que no es que no le echaba importancia, pero pensé que no iba a conectar con mucha gente, sí, reventó, ¿no? O un post. Entonces, ese por qué la gente reacciona de esa forma mucha gente no lo sabe, pero la data como tal no te lo puede responder. Y los data scientists tampoco, porque no es su pasión. O sea, su trabajo no es entender el comportamiento de las personas, su trabajo es trabajar la data, hacer los mejores algoritmos posibles, manejar muy bien todo lo que es la chamba propiamente estadística y roles como los tuyos, los de tu equipo, ¿no? Por eso se llaman comportamiento del consumidor. Creo que son importantes y como tú dices, no para entrar de relleno o de apoyo, sino para hacer una sinergia y que juntos, ¿no? Sean los que puedan brindarle a la empresa la respuesta de por qué estas personas se están comportando de esta forma. Y solo por curiosidad, ya un tema medio anecdótico, como ya acercándonos al final, Cori, ¿alguna vez te ha pasado eso? O sea, ¿te ha pasado que has mirado data, que has tenido que responder una pregunta? No sé, ¿cuál ha sido como que el reto más grande que has tenido como experta en comportamiento consumidor y que hayas tenido que enfrentar en el mundo del banco? Creo que el reto más grande, sin dar detalles de la variable, porque no puedo, Claro, totalmente. pero el reto más grande es cuando encuentras una variable que en efecto tiene un comportamiento estable a pesar de todas las evidencias que puedas dar de lo contrario. Ujú. Voy a inventar el ejemplo ya, pero es Sí, claro, dale. como, no sé, encuentro una variable en la que Corina cree que este lapicero es azul. Ujú. Pero no, Corina, es morado, mira, cuando lo pintas y lo pones al lado de otro morado, es azul. Y además, puede pasar incluso que es como Corina, esto es morado, te lo estoy poniendo al lado y tú digas, tienes razón, es morado. Pasan 2 días, es azul. Ujú, ujú. Y era como, ¿qué está pasando? O sea, no importaba todo lo que hiciéramos, la gente seguía diciendo, este lapicero es azul. Claro. Entonces, ahí esta es la oportunidad de meter más profundidad, un estudio distinto donde o sea, donde de repente no vas a crear una campaña para que tú creas que esto es azul, Eso. para que tú creas que esto es morado, o darte las evidencias, sino es entender la profundidad que hizo que tú sientas que esto es azul. Y eso creo que estoy hablando ahorita de una variable súper concreta aparentemente, pero no, en realidad son variables incluso más complejas, variables que son abstractas, y eso creo que representa doble dificultad, porque además no solamente tengo dificultad a la hora de entender lo que configuró la percepción de que este lapicero era azul a pesar de que es morado, sino también en cómo le explico eso de una variable abstracta, porque no es tan simple como un lapicero, de emociones, percepciones, temas como mucho más complejos que tenemos que trabajar desde muchos frentes, desde Ujú. comunicaciones, experiencias, de Claro, todos lados, para cambiar esa percepción. Eso claro. creo que ha sido como el reto más potente, más grande. Se han logrado muchísimas cosas en el camino incorporando las ciencias del comportamiento, pero creo que todavía justamente lo que ha causado que la persona diga esto es azul Ujú. son años de evidencia de que yo le he hecho sentir que esto es azul. Claro. Entonces, ¿cómo cambias algo? Ya se sabe que desde la psicología una manera de cambiar una creencia tan fuerte es o generas un cambio totalmente radical o vas minando hasta que vayas
generando evidencias contundentes de que esto realmente es lo que tú quieres que se perciba. O sea, pensando solamente como desde la psicología que aporta a las behavioral sciences y al cambio de percepción. Pero esa chamba es bien difícil. O sea, creo que es nosotros también, reflexionando ahorita, es nosotros también hacer una chamba behavioral para nosotros mismos y ver cómo cambiamos ese comportamiento incluso a la interna de la organización. Ese puede ser un reto súper interesante de seguir fortaleciendo. Creo que hay mucha chamba ahí de cómo cambiamos una creencia a la que hemos contribuido tanto a que se dé, y es chévere, o sea, creo que es apasionante, pero sí es sumamente retador. Creo que esto es lo más difícil de todo, pero de ahí ya soluciones puntuales es mucho más fácil, ¿no? O sea, Claro. y esto no estoy pecando contra la confidencialidad, pero hemos hecho estudios, por ejemplo, sobre por qué la gente pagaba, o sea, pagaba fuera de tiempo y terminaba pagando en mora, cómo los ayudamos a que no lleguen a pago en mora. Entonces, o sea, esas cosas sí se pueden hacer y las veo accionables al toque. Claro. Eso lo hemos Y con mucho hecho, de valor, hecho, además. hay mucho valor, hay retribución también en hacerle sentir al cliente, o sea, no quiero que pagues en mora, quiero que pagues a tiempo porque te hace bien a ti, me hace bien a ti, le hace Ujú. bien al sistema financiero, y eso, por ejemplo, es como espectacular, es mucho más concreto, es fácil, lo hemos hecho, lo hemos intervenido con campañas, por ejemplo, y nosotros hemos dado como feedback de las piezas, de lo que se necesite, y ha funcionado y ha tenido muy buen impacto. Ese caso lo estamos llevando de cuando en cuando a congresos, entonces puedo contarlo. Ajá. Pero, por ejemplo, hay casos que son, como te digo, no es el pago, sino es lo que está detrás del pago que no puedo, me estoy inventando, no es en el caso de pago, pero es algo más abstracto que es más difícil de trabajar y que hay que trabajarlo de muchos puntitos. Entonces, esa chamba creo que es la más difícil. No es imposible, pero es apasionante. Buenazo. No, me encanta. Y a ver, si puedo hacer el ejercicio desde mi lado de cómo aterrizar un poco lo que has estado explicando sobre el lapicero digamos, reconocer un poco también el trabajo que han hecho desde el banco, que el reto de cómo bancarizar cómo bancarizas a las personas y más aún cómo las bancarizas digitalmente, siempre es un reto inmenso, ¿no? Y lo abordo mucho en clase porque tengo muchos alumnos que vienen del mundo financiero. Y un ejemplo que me gusta mucho hablar es cómo es que Yape, ¿no? Como marca, que para los que nos escuchan de otros países, Yape ¿se considera una billetera digital, Cori? ¿O es solamente? No, Sí, o no sea, sé el cliente el lo ve como una tecnicismo. billetera Una digital. billetera. Sí. Vamos a Un llamarle app de entonces. pago, billetera Ok, digital. Ujú. una app de pago de transferencia, pero la idea es, lo que pasa es que yo he comentado Yape en otros países y es súper interesante porque creo que dentro de Latinoamérica fueron una de las primeras, somos uno de los primeros países que rápidamente adquirimos esta forma de hacer transferencias tan fáciles y que nos hemos roto la cabeza, y ustedes de hecho la han vivido, de cómo es que tradicionalmente educamos a la gente en la importancia de tener una cuenta, la importancia de tener tu cuenta digital, etcétera, etcétera. Y la educación te puede llevar hasta cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, porque no las decisiones, uno puede saber y seguramente todo el mundo te va a decir, sí, es muy importante tener una cuenta, claro que sí, algún día voy a tener una cuenta digital, pero la forma en la que Yape logró generar un cambio tan masivo, especialmente en una época como fue la pandémica luego, ¿no? Es poniendo a disposición una infraestructura tecnológica que facilitaba la transferencia. O sea, te aumentaba la motivación de querer tener la cuenta, porque todos necesitamos intercambiar dinero, pero no siempre tienes efectivo, no siempre tienes el dinero en la mano, etcétera. Y antes podías hacer transferencias, pero claro, ¿qué tenías que hacer? Tenías que saber el número de cuenta de la otra persona y tú tendrías que saber también tu propio número de cuenta y a ver quién se sabe su número de cuenta. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es diseñando o implementando una nueva forma de hacer un comportamiento, pero más fácil, más ligero, más rápido, implica que ni siquiera necesitas hacer demasiada educación, sino que la gente le encuentra la motivación a ese comportamiento. Es tan sencillo de hacer que se hace, ¿no? Y entiendo que ahora, hoy en día, a ver, aquí en Perú, hasta los heladeros tienen sus códigos QR de Yape, ¿no? Sí. Que antes no hubiera sido visto, ¿no? Entonces, bien interesante porque es justamente lo complejo de tratar de abarcar las cosas por la razón, que no siempre funciona con el comportamiento humano. No siempre funcionamos solamente por razones, explicaciones y lógicas, sino simplemente tienes que rediseñar el entorno
para que ese comportamiento sea más fácil de hacer y a veces la gente lo hace, ¿no? Sí, y también tenemos, por ejemplo, o sea, tomando el ejemplo, ¿no? Estás hablando del inicio de Yape. Ahorita Yape tiene otro reto porque ya es una super app. O sea, no solamente es Correcto. transferencia de pago, sino que ahora le está metiendo como funcionalidades diversas Sí, para justamente estar en tu día a día. Entonces, eso también es otro reto comportamental, es otra exacto. mirada. Entonces, son como nuevas cosas que van ocurriendo. O Guarda, por ejemplo, que sí llegaste a Guarda. conversar Ujú. con los chicos de Guarda. Claro Esto que sí. es, te alivia el flujo de proceso, no te hace pensar en el ahorro, sino que tú solamente Tal tomas una cual. acción en un momento y te facilita Y avanzas. la compañía. Eso, por ejemplo, es concreto, es fácil, es accionable. Creo que es como más directo de ver. Y Exacto. con lo que comentas de digitalización, eso ya de repente da para otro podcast, pero eso también lo podemos contar porque lo llevamos también a un congreso de Talking. Ese fue el último congreso que fuimos, donde Ujú. contamos cómo antes de pandemia subimos los indicadores de digitalización, cambiando cosas o sea, aplicando behavioral sciences desde el diagnóstico, la raíz, para ver qué estaba detrás de esas barreras. Entonces, por ejemplo, eso también es un golazo, incluso antes de pandemia, ya bueno, llegó la Ujú. pandemia y nos digitalizó a todos como sea, Obvio. pero por ejemplo, ahí también hubo un buen aporte que también podríamos contar el caso concreto sin problema. Lo hemos llevado a Sería congresos increíble. también. Podríamos Sí, tener un episodio sobre banca digital porque sí, es un caso súper perfecto. importante. Y dicho sea paso, mencionas a la marca Guarda, que también es un intraemprendimiento del BCP, que siempre sacan cosas muy simpáticas. Y aprovecho de mencionar que el caso, justamente gracias a Corina, me pudo contactar con el equipo de Guarda, está en el libro, dicho sea paso, ¿no? Cuento un poquito ahí el caso de Guarda y qué es lo que se logró para aumentar justamente el comportamiento de ahorro, que va más allá de educar y explicar por qué es Exacto. importante ahorrar y qué beneficios te da. No, Guarda nace para facilitar la acción y efectivamente la información que me brindó el equipo se veía que estaban logrando resultados, ¿no? Así que, de verdad, Cori, hay tanto más por conversar sobre esto y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la sesión de ahora. La idea de todo esto es que las personas que nos están escuchando que te puedan buscar, que te puedan contactar para conversar y conocer un poco más, porque como decía, en tu rol, ¿no? No implica que uno tiene que ser necesariamente un behavioral scientist que estudie una maestría en un lado u otro, no, o sea, basta con que domines la herramienta, encuentres la forma, te rompas la cabeza como Cory se lo hizo por muchos años tratando de entender cómo puedo traer este conocimiento a mi día a día y mira todo lo que has logrado hasta ahora, ¿no? Entonces, ese era un poco también el mensaje que quería transmitirle a la gente que nos escucha. Y nada, Cori, agradecerte un montón por tu tiempo. Me encantaría de nuevo tenerte y hablemos un poco más sobre la banca en sí, que tanta Perfecto. experiencia tiene, sería extraordinario. Y nada, de verdad, no sé si tienes algunas palabras ahí para que le digas a nuestros oyentes, algunos consejos de qué hacer, de cómo pueden seguir avanzando, cómo pueden seguirse alimentando esta disciplina. Palabras de agradecimiento para ti, Choyos. En verdad ha estado divertida la conversación. A veces uno conversando también se da cuenta de cosas chéveres que puede seguir haciendo, así que me encanta. Agradezco el espacio. Y bueno, para quien esté interesadísimo en este tema, como les digo, curiosidad, o sea, curiosidad, curiosen, así como chanchito en su mugre, como buscando todo lo que necesiten, disfruten esa curiosidad. Y creo que eso combinado con las herramientas que te puedan dar los cursos, la chamba que estás haciendo nuevamente, Choyos, con Behavioral Pills, o sea, como democratizando esta información, creo que es absolutamente necesaria y, o sea, y crítica, porque si no, no se va a avanzar. Entonces creo que eso, o sea, fórmense, curiosen, llénense de las herramientas que tengan y mucho criterio, eso sí, mucho criterio, mucho no todas van a servir para todo, no tratar de forzarlo, sino también como ver realmente qué funciona y para eso la curiosidad creo que es la madre. Y nada, para quien quiera, en verdad yo encantadísima que me escriban, me demoro un poquito en contestar, pero contesto. Así que nada, que me escriban, ahí te dejo para que me escriban al LinkedIn o donde quieran y ahí lo vamos conversando. Buenazo, Cori. Muchas gracias por tu tiempo. Y sí, definitivamente contestas. Cori es una mujer muy ocupada, obviamente, tiene muchas responsabilidades hay que atender, pero siempre, siempre a la mano y seguro que vas a poder ayudar a mucha gente. Gracias, Cori, por acompañarnos en el episodio de hoy. Listo, muchísimas gracias, muchos Nos vemos abrazos, nos pronto. estamos viendo. Chao, chao. Chao. Bien, chicos, chicas, en verdad, en un episodio más en la bolsa, de verdad siempre es lindo tener estos espacios, como dice Cori, de verdad que estas conversaciones para mí son bien simpáticas porque ayuda también a reflexionar y a veces profesionales como ella están en un día a día tan intenso, viendo tantos proyectos, aplicando y demás, que me gusta regalarles este tiempo, nuestra hora, para que también puedan darse cuenta de todas las cosas que están logrando, ¿no? Entonces, me da mucho gusto haberla tenido, espero que ya la hayan disfrutado
disfrutado bastante. Pueden contactarla y vamos a dejar algunos links para que puedan buscar en LinkedIn, pero si no, la buscas como Corina Papuico y a lo mejor ahí pueden orientar. Dicho eso, este episodio de verdad que forma parte, como decía, de esta iniciativa de poder transmitir conocimientos, experiencias principalmente. Así que muchas gracias por escucharnos y ya se vendrán nuevos episodios, nuevos invitados. Todo el tiempo paro ahí buscando. Si conoces a alguien que crees que podría ser un interesante invitado o invitada, me puedes escribir por interno y para conocerlas. De hecho, ya he tenido varios invitados así que me han pasado la voz. Yo feliz de simplemente me gusta ser como una suerte de lugar en donde nos podemos encontrar, ¿no? Ampliar el mundo, ampliar nuestra red. Así que si hay alguien, me lo mandan. Dicho eso, nos vemos en un siguiente episodio del Behavioral Pills Podcast.